Hola, soy Janet Delgado González, consultora en desarrollo organizacional de Dirección Eficaz. En este capítulo hablaremos sobre problemas de estructura en la dirección de la empresa. Comenzamos. Todo emprendedor y toda empresa buscan crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento nos da más clientes, nos da más proyectos, nos da más ingresos económicos. Sin embargo, hay algo que casi nadie nos dice, que crecer sin estructura es el inicio del caos. Muchas empresas no se dan cuenta de esto, de que cuando existe un crecimiento es necesario hacer un cambio respecto a su operación, porque si no empiezan los problemas. Y precisamente tomando en cuenta lo que te estoy comentando, en esta ocasión te voy a contar una historia de terror empresarial en donde la falta de estructura dentro de la parte de la dirección es lo que empieza a generar problemas. Entonces, esto se trata acerca de una empresa que es fundada por dos hermanas que desde que están en la universidad empiezan a trabajar con algunos proyectos. Ambas están metidas en carreras que tienen que ver con tecnologías de la información. Entonces, a través de sus profesores, empiezan a hacer ciertos proyectos pequeños para clientes de algunos profesores que son consultores. Van adquiriendo experiencia, tienen buenos resultados porque precisamente traen el respaldo en conocimiento del profesor. Digamos, están trabajándolo en conjunto. Y cuando las dos salen de la universidad, deciden iniciar un emprendimiento en conjunto. Ya tienen una cartera de clientes pequeña, pero con la que pueden irse impulsando. Su trabajo es bueno, entonces también empiezan a generar algunas recomendaciones. Y por lo mismo, el crecimiento, como ya lo hemos visto en otros capítulos, ¿qué es lo que necesitamos hacer cuando crecemos? Pues auxiliarnos de otras personas, generar una pequeña empresa. Entonces, bueno, ellas de inicio están trabajando con sus proyectos, todo perfecto, cada quien tiene sus clientes, cada quien desarrolla el servicio, el proyecto y todo bien. Llega un momento en que necesitan apoyo, entonces ya no están en casa, se salen a una pequeña oficina, contratan a algunas personas para apoyo. Contratan un auxiliar, que normalmente es lo que son los primeros puestos, que son aquellas personas que nos van a apoyar en la parte operativa, que no necesitan tener mucha experiencia ni muchos conocimientos, porque precisamente tampoco podemos dar un sueldo muy alto. Entonces, bueno, empiezan con este tipo de puestos. Van creciendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Empieza a existir cierto desorden y después este desorden se vuelve un dolor dentro de la parte directiva. ¿Por qué? Porque cuando ya tienen crecimiento y ya tienen más personal a su cargo, ambas no se sientan precisamente a comunicarse cómo van a llevar su empresa. Ambas se ven como pares o son pares, son hermanas, son socias del mismo negocio, las dos han metido más o menos el mismo capital, las dos desarrollan prácticamente las mismas actividades, entonces por lo mismo no se comunican. ¿Y qué es lo que ocurre? La cartera de clientes crece y llega un momento en que una va a visitar a un cliente, que es un prospecto, aún no es un cliente, va a visitarlo por la mañana, le explica sus servicios, cómo lo puede apoyar, de qué manera puede ayudar a su negocio. Obviamente con su marca que ya establecieron, con sus tarjetas de presentación, todo muy corporativo. Y por la tarde va su hermana con el mismo cliente a explicarle prácticamente lo mismo, con las mismas tarjetas, con la misma marca. Y entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? El cliente dice, ¿qué está ocurriendo aquí? No hay organización, no hay comunicación y entonces se da una mala percepción hacia el cliente. Cuando más tarde se dan cuenta de que ambas lo visitaron el mismo día prácticamente y al mismo cliente, empieza la molestia entre ellas, empieza el conflicto. Entonces es, ¿por qué fuiste tú? ¿Por qué no me avisaste? Ah, yo te mandé un correo. Y la otra, sí, pero yo no reviso el correo. Sí, pero tú no me avisaste. Entonces empiezan a conflictuarse las dos. Aquí, bueno, ya empezamos con la falla. Ante el cliente ya se percibe desorganización. Ahora, nos vamos en la parte interna. ¿Cómo está su empresa? Ya tienen personal a cargo. Ante este conflicto se enojan, se dejan de hablar. Y entonces, ¿qué ocurre internamente? Como las dos no han identificado los roles que les corresponden, ni los límites, ni las responsabilidades, las dos dan indicaciones al personal. Entonces van con un colaborador, va una, oye, necesito que me apoyes con esto y demás. Y el colaborador responde, es que la ingeniero me dijo que hiciera las cosas de color azul. Y la otra se enoja
No, ¿sabes qué? ¿Por qué azul? Las vas a hacer verdes porque yo te estoy diciendo. Y entonces empieza también aquí confusión con el personal. ¿A quién le hago caso? Las dos son dueñas, las dos se presentan con el mismo nivel de jerarquía, las dos son mis jefas, entonces ¿qué hago? Empieza ese descontrol. Y aquí podría sonar como algo que no ocurre o hasta algo medio gracioso, pero también en empresas grandes pasa. En mi experiencia, por ejemplo, en una empresa en donde yo estuve en recursos humanos, yo tenía una jefatura de recursos humanos y tenía dos jefes. Mi jefe directo era el gerente de recursos humanos que estaba en el corporativo y mi jefe indirecto era el gerente de operaciones que estaba en la sucursal en donde yo me encontraba. Entonces, ¿qué pasaba? Mi jefe directo, que era la persona de recursos humanos, yo hacía mi trabajo en conjunto con él, yo le reportaba a él lo que hacía. Pero mi otro jefe de pronto iba y me decía, oye, no sé por qué saliste, por ejemplo, sin pedirme permiso. Yo siempre le mandaba un correo especificándolo. Tengo que salir porque voy a arreglar una situación del IMSS. Entonces le mandaba el correo a mi jefe con copia al gerente de la sucursal. Y entonces él llegaba y empezaba ese conflicto, ¿no? De ¿por qué no me pides permiso? Y entonces aquí en mi descripción de puestos dice que mi jefe directo es la persona del corporativo y con la persona de la sucursal más bien yo le presto el servicio como recursos humanos. Obviamente sí le avisaba, pero no le pedía su permiso porque no estaba en mi plan de trabajo. Entonces aquí también empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque tengo dos niveles arriba de mí, aunque esos niveles estaban distintos también, pero al final ellos no se coordinaban para ponerse de acuerdo en hasta dónde eran los límites de mi gerente de la sucursal y hasta dónde llegaban sus alcances de mi gerente del corporativo. Como no existió esa comunicación, lo que ocurría es que yo tenía conflicto. Y ese conflicto era, tengo que pedir permiso al que está en la sucursal para que no se enoje, pero eso me hacía perder tiempo. Y entonces de pronto mi gerente del corporativo me decía, ¿por qué no hiciste tal cosa a la hora que quedamos? Pues porque estaba en reunión con el de la sucursal. Entonces, yo se lo comenté, ¿no? A ambas personas, pero pues no hicieron nada. Entonces, muchas veces estas situaciones no están en las manos del colaborador, dependiendo tu nivel. Entonces, con esta anécdota que te acabo de comentar, podemos darnos cuenta que este tipo de problemas no están en manos del colaborador. ¿Por qué? Porque el colaborador tiene cierto nivel en donde sí puede externar lo que está percibiendo, pero si dirección no se pone de acuerdo, si dirección no platica entre esos niveles que son pares, la situación que está ocurriendo no va a haber una solución. Esto es algo entonces muy común y ocurre en muchas empresas cuando tú tienes dos superiores que son de áreas distintas. Por ejemplo, en mi caso fue así, ¿no? Tenía yo al superior de operaciones y al de recursos humanos. Pero hay otras empresas en donde también suele ocurrir. Por ejemplo, en seguridad industrial, muchas veces asume un rol de liderazgo o de jefatura, podría decirse para seguridad industrial, la persona que está en operaciones. Pero seguridad industrial tiene a su vez a su superior inmediato. Entonces, de nuevo vienen conflictos. Si la parte de operaciones, por ejemplo, le reclama al encargado de seguridad, oye, ¿por qué detuviste mis trabajos en piso en donde estamos? Y el de seguridad es, ¿por qué no están cumpliendo con el equipo de protección? Porque yo ya se los entregué y no se lo quieren poner o no lo trajeron. En lugar de, ¿qué es lo que pasa? Que se empiezan a conflictuar un rango superior al otro rango y que son interdepartamentales, cuando tenemos también al superior de seguridad industrial. Entonces, es bien importante que dentro de las estructuras tengamos muy claro cómo es que se hace la comunicación entre áreas, por ejemplo, tanto entre áreas que son afines como entre niveles de jerarquía. Entonces, estas situaciones, así como en la historia que te conté, pasa en las pymes y también pasa en las grandes empresas. Ahora, cuando nosotros entramos aquí a hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo, pues prácticamente vamos a identificar, de acuerdo también a sus competencias, cada una de las dueñas de las socias, si quieren estar involucradas en la operación, qué es lo que les corresponde operativamente. Y como socias, bueno, ya ahí es otra situación. Las dos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, etcétera, porque están al 50% y son pares. Pero ya en la operación hay que identificar a ti qué te toca. A lo mejor una tiene un perfil más comercial y si fue así,
Una tenía un perfil muy comercial, entonces se va para allá, que es la que va a ver prospectos, la que va a dar seguimiento a clientes, la que va a dar cierre a los proyectos. Y la otra traía un perfil mucho más enfocado a sistemas, era más operativa. Entonces, una vez que se determina, las dos tienen mismo nivel de importancia, pero tienen roles distintos. Y entonces, de esa manera, la persona que está en área comercial ya puede tener su equipo, puede dar seguimiento a sus cotizaciones, puede dar seguimiento a quejas del cliente, servicio, dudas, etc. Y la otra socia, la hermana, que estaba más bien en la parte operativa, ya tenía su equipo. Tenía su programador, tenía a su ingeniero de sistemas, de mantenimiento, etc. Entonces, de esa manera pueden empezar a trabajar adecuadamente. Pero siempre es súper importante tener claros tus roles, porque a veces como dueño o como emprendedor no te lo dicen. Entonces puedes poner mucha atención en tu estructura que está debajo de ti, pero si tú tampoco tienes claros cuáles son tus alcances, pues ahí es donde todo se puede empezar a volver un desorden y se descontrola. Y esa desorganización hace que haya falta de comunicación, que haya desorden en dirección, que haya falta de confianza o pérdida de confianza más bien, que haya conflictos también entre pares y pues eso termina muy mal. Si tú te encuentras en una situación similar en tu emprendimiento, porque es complicado de pronto cuando dices voy a asociarme con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con quien tú quieras, es importante que tengas claridad en esto. Si tú ya estás en tu emprendimiento o si tú eres parte de una organización en donde notas esa situación que tienes conflictos con uno de tus pares y que eso está detonando en el clima laboral con tus colaboradores porque no saben qué hacer y están confundidos. Y no tanto, y además del clima laboral, también en su productividad y en sus resultados. Bueno, si ese es tu caso, vamos a ver los tips precisamente de este capítulo para que podamos subsanar esta situación. Si te encuentras atrapado en una situación similar a la que te comenté en este episodio, yo te recomiendo los siguientes tips. Número 1, ordena la comunicación interna. ¿Cómo puedes hacer esto? Si estás dentro de una organización, es con tu par. Necesitas hablar con él para aclarar la comunicación, o si es con tu socio en una pyme, lo mismo. Y para esto es importantísimo que te auxilies de herramientas de comunicación efectiva, comunicación asertiva. Si necesitas este tipo de información, puedes buscarla en nuestro sitio www.direccioneficaz.com.mx. Ahí tenemos en nuestro blog algunos artículos donde te damos tips precisamente para comunicación asertiva. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos dentro de una relación humana, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no manejo adecuadamente mi inteligencia emocional, ¿qué pasa? Si la otra persona me lanza una crítica, yo me lo puedo tomar personal y entonces empieza a generarse una barrera de comunicación. Y para la siguiente vez que yo platique con esa persona, voy a tener esa barrera, voy a estar predispuesta. Y lo que me diga posiblemente lo tome como algo negativo. Y mi respuesta va a ir sobre esa sintonía. Entonces, súper importante para todo líder, manejo de inteligencia emocional y también manejo de comunicación. Necesito saber cómo pedir las cosas. Como dirían por ahí, en el pedir está el dar. Entonces, trabaja esta parte, comunicación efectiva e inteligencia emocional para que podamos trabajar adecuadamente nuestras emociones. El segundo tip es que establezcas responsabilidades de manera real. Muchas veces, y en muchas empresas lo he visto, tienes tus manuales, tienes tus descripciones, tienes todo documentado, bonito, encarpetado y perfecto. Solo que en la práctica no lo ejecutas. Todo aquello que escribamos, todo aquello que documentamos es bien importante que quien lo haga después baje a piso para identificar si en realidad así se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque de pronto a lo mejor ahí dice, el gerente tiene las decisiones A, B, C y X. Pero su superior, su director, dice, no, ¿sabes qué? La decisión C es muy impactante, entonces eso no te toca. Esas decisiones me las pasas. Y ahí es cuando empiezan las confusiones. Por eso es que si eso ocurre, hay que irnos a lo que está documentado, hacer la actualización correspondiente y entonces ejecutar las cosas tal y como están ahí. Eso es tener responsabilidades claras, porque lo podemos platicar en una junta. Y precisamente por eso a veces en las empresas hay juntitis, porque hacemos juntas para resolver situaciones, pero nos falta algo tan sencillo como una minuta. Entonces, si voy a hacer una junta, hago una minuta, establezco compromisos, establezco plazos y en función de eso voy a continuar trabajando. Bueno, es la importancia de las responsabilidades, que sí sean reales. Y lo tercero
haz una estructura respecto a la toma de decisiones, que prácticamente es qué decisiones son las centrales o las que nos están generando ciertos conflictos y estas decisiones, cómo las puedo ir adaptando a ciertas personas o a ciertas áreas, más bien no personas, ciertos puestos, ciertas áreas, en función al impacto que tienen estas decisiones. Entonces, haciendo esta estructura, eso también te va a ayudar mucho a no perder el control y a que se genere un caos dentro de la parte de la dirección. Así que, deja de perder tiempo, deja de perder dinero, deja de perder la paciencia, dale estructura a tu empresa. Gracias.